Bienvenidos a la presentación de hidronefrosis, integrada por las alumnas Fernanda Finchi, Genazaret Valle, dictada por el profesor Luis Sarabia en la asignatura de Histología Embrionaria de la Universidad de las Américas, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Agronomía. A modo de introducción de este trabajo, vamos a describir un poco la funcionalidad y el cumplimiento que tiene el sistema renal en los animales y en la especie humana. Este sistema renal está compuesto principalmente por los riñones, la pelvis renal, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Y una función especial también cumple la glándula suprarrenal, pero que está más orientada a funcionamientos endocrinos. Podemos describir también que los riñones son órganos que se encuentran pares, están localizados en la parte posterior de la cavidad abdominal, en el retroperitoneo. Tienen una forma de porotos, hay una zona más convexa que está orientada hacia la parte más lateral del cuerpo y una más cóncava hacia la zona medial. Es la zona medial en donde se encuentra un espacio denominado ilio, por donde las arterias renales suministran sangre a los riñones y las venas renales lo van drenando. Por el ilio también salen los conductos que recogen la orina para poder llevarla hacia la vejiga. Dentro de sus principales funciones está poder remover sustancias tóxicas y nitrogenadas provenientes del metabolismo y que se tornan al torrente sanguíneo para posteriormente ser filtradas a nivel renal. También está la eliminación de la orina de nuestro cuerpo, poder mantener el equilibrio hidroelectrolítico de nuestro organismo y regular la presión arterial a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y funciones endocrinas ya anteriormente mencionadas, como es la producción de eritropoyetina, que cumple una función importante en la formación de los glóbulos rojos. Histológicamente, el riñón, aquí en la imagen podemos observar un corte de tipo transversal que se logra ver las capas que lo componen a este riñón. Principalmente una zona de tipo capsular, que en esta imagen no se logra visualizar, pero que existe, seguida por una zona de corteza renal. En la zona media podemos encontrar la médula renal, y posteriormente, en la zona más blanquecina, los cálices renales. En este corte histológico de riñón, en la especie de rata, en la técnica de secciones de parafina teñidas con hematoxilina eosina, también observamos las diferentes capas que tiene este riñón. La cápsula, que es la capa más externa, denominada cápsula, está formada por un tejido conectivo. En muchas especies es una fina capa de tejido conectivo, pero en otras, como por ejemplo en los humanos, se puede dividir en dos partes, una externa y una interna. La externa está formada por fibroblastos y fibras de colágeno, mientras que la interna contiene miofibroblastos, los cuales permiten poder resistir los aumentos de presión que va teniendo el riñón durante su vida. En la zona del ilio, la cápsula se continúa con el tejido conjuntivo de los conductos y más bien los vasos sanguíneos. En lo que corresponde a la corteza renal, esta zona histológica, la corteza es de color más bien rojizo debido a la gran cantidad de vasos sanguíneos que contiene. La corteza se encuentran los corpúsculos renales de las nefronas, que pertenecen a la unidad funcional del órgano, así también como los túbulos contorneados proximales y distales, y en un conjunto también forman los laberintos corticales. La nefrona como unidad funcional del riñón. Sabemos ya que la nefrona se encuentra en la zona de la corteza renal, y esta nefrona está compuesta principalmente por un glomérulo. Este glomérulo está cubierto por una zona capsular, que es la cápsula de Bowman,
que posteriormente lo continúa un túbulo contorneado proximal, un asa de Henle, un túbulo contorneado distal, un túbulo colector y finalmente el conducto de Bellini. Un corte histológico donde se observa la cápsula, que es la zona más externa del riñón, que existen dos, una externa y una más bien interna, y la corteza renal, donde se encuentran los glomérulos del riñón. Corpúsculo renal. El corpúsculo renal está conformado por la cápsula de Bowman y el glomérulo. Aquí mostramos los cortes histológicos que dan a conocer cómo es un glomérulo, el cual se encuentra en la corteza renal, y esta capa mucho más blanquecina y externa de este glomérulo viene siendo lo conformado por la cápsula de Bowman. Estos conductos vienen siendo los túbulos contorneados más proximales del glomérulo, y estos son los corpúsculos renales más los túbulos contorneados distales. Y el urotelio. El urotelio es el epitelio específicamente de las vías urinarias que comprende la pelvis renal, los uréteres y las vejigas. Aquí lo importante de la imagen es que a medida que va avanzando hacia la capa, hacia la estructura del uréter, las capas epiteliales van enanchándose cada vez más hasta volverse un epitelio pseudo estratificado. El uréter. El uréter comprende un conducto que recoge la orina producida por el riñón para poder llevarla hacia la estructura de la vejiga. Este está compuesto por diferentes capas. La capa más externa es una túnica adventicia que está compuesta por colágeno denso y regular con fibras elásticas. La capa media, que es esta, o también esta podríamos describir, que es de tipo más bien muscular, que presenta tres capas de tejido liso longitudinal, interna, circular media y longitudinal externa, y una capa mucho más interna, que es la túnica mucosa, que está formada por un epitelio de tipo transicional sobrepuesto en una lámina propia del tejido conectivo, que sirve como una barrera osmótica y que presenta glándulas mucosas que secretan mucus. Y como última estructura vamos a describir a la vejiga. En el lado derecho encontramos a la vejiga en la especie de ratón, en la técnica de hematoxilina eosina en cortes de 8 micras de parafina, y en el lado izquierdo encontramos una vejiga humana. En el lado izquierdo podemos observar las diferentes capas que tiene la vejiga. La principal y la más chiquitita, que se encuentra con una flecha azul, que vendría siendo la capa epitelial, que pertenece al epitelio urinario y tejido conectivo denso a laxo en su profundidad. Posteriormente, flechada de color amarillo, está la capa muscular con gruesos fascículos multidireccionales de musculatura lisa. Y por último está la capa serosa, que está conformada por tejido conectivo laxo y mesotelio, que vendría siendo un recubrimiento peritoneal muy delgado de la vejiga. De ahora en adelante vamos a hablar de la hidronefrosis como tal, y como definición tenemos que es la dilatación del sistema colector renal producto de la obstrucción en el conducto que conecta el riñón con la vejiga, teniendo como resultado un drenaje inadecuado o flujo retrógrado. La imagen que vemos a la derecha es un riñón humano con hidronefrosis. Dentro de los síntomas podemos incluir la dificultad para orinar y dolor lateral en el abdomen o en la ingle.
La hidronefrosis se puede producir debido a cálculos renales, infecciones, hiperplasia prostática o coágulos de sangre o tumores. En esta imagen vemos un par de riñones de cerdo. Al lado derecho tenemos un riñón sano y al lado izquierdo tenemos un riñón con la patología de hidronefrosis. Podemos observar que en el riñón que tiene hidronefrosis tiene pérdida casi total de la forma fisiológica del riñón, también pérdida de la coloración, y esto se debe a que pierde la vascularización. Si bien vemos que en el lado derecho, en el riñón sano, podemos ver un tejido fibroso, rojizo, grueso, por decirlo de alguna manera más entendible, en el lado izquierdo vemos el riñón con hidronefrosis que ya no tiene ningún tejido parenquimatoso. Ahora vamos a clasificar la hidronefrosis según el alcance del daño y el avance de la obstrucción. En primer grado tenemos en un uréter no dilatado, ya está obstruido pero no se ha dilatado aún. En el grado 2, en la pelvis y los cálices sin dilatación, pero la obstrucción ya ha alcanzado estas estructuras. En el grado 3 tenemos la dilatación leve a moderada del uréter, pelvis renal y cálices con preservación de los fornix. Aún no hay una deformación de las estructuras, pero también ya está muy obstruido. En el grado 4 vemos una moderada tuertosidad uretral. Esto significa que empieza a curvarse el uréter y la dilatación de la pelvis y los cálices empiezan a ensancharse, a engrosarse. Y ya en el grado 5 vemos una gran dilatación del uréter, de la pelvis y los cálices, y pérdida de impresiones papilares y tortuosidad uretral. Esto significa que tanto la pelvis, los cálices y los uréteres o el uréter están ya casi deformados. También podemos clasificarlo según la ubicación de la obstrucción. Tenemos estenosis pleuroureteral, que es a nivel de la pelvis. Tenemos estenosis ureterovesical, que es en la unión de la vejiga con el uréter. Y tenemos también una obstrucción a nivel de las válvulas uretrales. En esta imagen, es un corte histológico, específicamente de la corteza del riñón, y podemos ver los glomérulos en esta imagen podemos ver un corte histológico de riñón de conejo que presenta hidronefrosis. En este podemos observar aquí los glomérulos, y estas imágenes, estas estructuras, manchas blanquecinas, vienen siendo los túbulos contorneados distales, los cuales están muy dilatados. Dentro de las pruebas y exámenes para poder identificar la patología de hidronefrosis, tenemos la tomografía computarizada, la cual es la obtención de imágenes de cortes o secciones del órgano en estudio. Tenemos también la pielografía intravenosa, que consiste en inyectar un medio de contraste a base de yodo dentro del paciente por vía venosa.
Se toma una serie de imágenes radiográficas en diferentes momentos y esto se hace para ver la forma como los riñones eliminan el tinte y la forma de cómo se acumula la orina, el trayecto de la orina en sí. La cistoscopía consiste en introducir un catéter para observar directamente el interior de la vejiga a través de la uretra. Y tenemos también la ecografía de los riñones, que es el más utilizado debido también a su bajo costo y es poco invasivo y proporciona una buena imagen de los riñones, uretra y vejiga. Sin embargo, no es suficiente dado que no entrega información referente a la funcionalidad. Lo que sí puede darnos es ver el tamaño aprox normal y si es que hay algún bulto o algo extraño. También contamos con la gramografía renal, que consiste en inyectar isótopos emisores gamma. Se detectan los rayos gamma por medio de un colimador, se digitaliza la información y se visualiza en un computador. Este examen es especial para demostrar la función del órgano. Tenemos la cistografía, que consiste en introducir una sonda flexible, un catéter, a través de la uretra hasta la vejiga. Por medio de esta zona se introduce un medio de contraste y luego se toma una radiografía. Y por último tenemos la resonancia magnética, que es similar a la tomografía, pero es la menos utilizada debido a su alto costo. Respecto a los tratamientos posibles para la hidronefrosis, tenemos la nefrostomía, que consiste en colocar un tubo en el riñón, atravesando la piel y llegando hasta el riñón para permitir que la orina bloqueada se drene hacia afuera del cuerpo en una bolsa de drenaje. Ahí tenemos la imagen real de una bolsa con el catéter adentro, una bolsa colectora. También podemos utilizar antibióticos en el caso de que sea hidronefrosis por obstrucción infecciosa. Y tenemos también la cirugía para corregir el bloqueo o el reflujo. Dentro de la nefrostomía tenemos también la opción de atravesar la piel con un nefroscopio y llegar hasta el riñón en el caso de que sea por cálculo y poder vaciar la pelvis renal, poder succionar los cálculos. Y también tenemos la opción del stent, que es un catéter que a través de la uretra se llega a la vejiga y de la vejiga se pasa el stent hacia el riñón. Este permite el flujo de la orina del riñón a la vejiga. También podemos tener complicaciones y dentro de las complicaciones podemos ver que se puede ocasionar daño permanente en el riñón, el cual se vea evidenciado en la disminución de filtración glomerular. También podemos tener insuficiencia renal aguda o crónica, que puede ser la pérdida total o parcial del riñón, infecciones urinarias repetitivas, y pielonefritis, que consiste en la infección del riñón y de la pelvis renal. Con esto damos por terminada la presentación. Muchas gracias a todos.